Son las 7 de la mañana, 42 minutos. Saludamos a esta hora a la ex viceministra de Energía, Belisa Janet Ruiz, que ha estado, digamos, en el centro de la opinión pública, como quiera que mantuvo una disputa muy agria con quien fuera su jefe hasta hace un par de días, la ministra Irene Vélez, y ahora ya su renuncia aceptada, cree uno que se siente un poco más libre de hablar frente a lo que aconteció. Doctora Ruiz, bienvenida a RCN Radio, gracias por su tiempo. Buenos días, Juan Manuel, gracias por el espacio. Bueno, después de que pasó toda esta tormenta, digo, por lo menos en lo que tiene que ver con lo puntual de su enfrentamiento con la ministra, porque todavía la ministra Irene Vélez tiene muchas cosas que aclarar. Tendrá que ir al Congreso, hay una solicitud de moción de censura, hay solicitudes de renuncia, hay muchas inquietudes todavía por resolver. Pero pasado esto, desde ese ámbito, ¿qué lección ha extraído frente a lo que ocurrió usted, doctora Ruiz? No, pues las lecciones son muchísimas. Yo creo que aquí la primera, pues sí que para mí es la más importante, pues es como un fortalecimiento de la persona que soy. O sea, yo pienso que cuando uno viene de la academia, de otro espacio, pues como funcionario público y llega a este ámbito, ve muchas prácticas que uno no entiende. Pero entonces hay como varios caminos, o dejarse llevar por la dinámica, por ese, no sé, por esa actividad que todo el mundo le parece común, le parece normal, o mantenerse pues como en una moral que le dicta a uno pues cómo tiene que actuar. Y eso es como una dicotomía permanente, porque en la academia es muy fácil mantenerse pues como en una línea, en la formación, en la educación. Aquí hay que tomar muchísimas decisiones permanentemente y las decisiones siempre están permeadas pues por muchos otros elementos que uno no está acostumbrado. Entonces yo creo que esa es una primera lección. Pues lo segundo es saber si uno tiene la capacidad de estar en estos espacios o no. Entonces yo creo que pues yo me llevo muchísimas. Yo creo que para mí la más importante en definitiva sí, es que me fortalece como persona, pues me fortalece como profesora en esa práctica educativa pues para la formación de futuros ingenieros pues en Colombia. Y, señora ex viceministra, usted ha hablado obviamente de lo que ha pasado en los últimos meses dentro del Ministerio de Minas, ha hablado de su relación difícil con la ministra de Minas, ha hablado de informes mentirosos o de cifras mal presentadas, deliberadamente mal presentadas, pero me ha llamado la atención en las últimas horas que ha aparecido otro nombre además del de Irene Vélez en toda esta historia, y quiero preguntarle cuál es la relación del doctor Vladimir Fernández, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, con todo esto que ha pasado, con la carta de renuncia que usted presenta y que terminan aceptándole mucho rato después, digamos, de la presentación de esa carta. ¿Es verdad que usted mencionaba allí al doctor Vladimir en esa carta, que él pide que lo excluyan de esa carta? Y es verdad que de todas maneras él tiene alguna relación también con el sector energético, con las electrificadoras, que a usted le llama la atención. Bueno, en relación pues como al doctor Vladimir, de hecho ayer yo vi pues como que una entrevista que le hicieron o un reporte y la relación que tiene con el ministerio, lo que yo le puedo decir es que sí, él es cercano pues a la ministra. Eso pues es público porque pues él iba al ministerio pues al principio con mucha frecuencia y él hace parte de una de las juntas directivas de las empresas estatales, es lo que le puedo decir. Si usted me pregunta qué opino al respecto como ciudadana y en el momento que ocupé el despacho, pues yo estoy en total desacuerdo porque la participación del ministerio tiene que ser una participación técnica, desde el punto de vista pues de la actividad que realizan las electrificadoras o las generadoras. Entonces, si se requiere un apoyo de otro estilo, o sea, otro apoyo que no sea técnico, pues también se debe justificar. Y cuando un viceministro de Energía solicita, pregunta el por qué se están presentando personas
de que no hacen parte de la institución, debe haber una explicación para eso, no simplemente como esto es una directriz que se dio. O sea, yo no soy, pues yo soy una persona que piensa, que razona, pues soy profesora universitaria y nunca una respuesta de ese talante va a ser satisfactoria para mí. Eso genera suspicacias, es simplemente el solo hecho que me digan que es una directriz y punto. No, aquí yo no vine a cumplir directrices, sino a presentar mi capacidad de razonar, de pensar y de construir. Y esa es otra de las preocupaciones válidas que usted expresaba. Pero simplemente para precisar, ¿es verdad que en esa carta de renuncia motivada que usted presentó lo mencionaba él y en algún momento él pide ser excluido de esa carta para poder aceptar esa renuncia? Pues yo nunca he hablado con el doctor Vladimir después de que yo entregué mi carta motivada. Eso le puedo decir. Entonces, pues él a mí nunca me ha dicho absolutamente nada. El doctor Vladimir, yo con él la última vez que hablé pues fue hace mucho tiempo, pues él a mí nunca me, pues o al menos en estos días, nunca me ha pedido eso. Doctora Belisa, una carta motivada en el ámbito público tiene un alcance importante, porque quiere decir que uno renuncia porque lo obligan a renunciar, ¿verdad? Ese es el sentido de una carta motivada. Otra es la que espontáneamente uno presenta irrevocablemente o cuando le piden a uno la renuncia porque simple y llanamente es un cargo de libre nombramiento y remoción. ¿Usted va a emprender alguna acción legal? No. Yo, lo que usted me acaba de decir, usted tiene razón, pero es que yo no lo hice con esa intención. Yo creo que por eso se demoraron en responderme, porque probablemente ellos pensaron que yo iba a emprender alguna acción porque solicitaron mi renuncia. No, o sea, yo simplemente entrego una carta motivada porque me siento en la obligación de presentarle al presidente pues algunos elementos que considero que no funcionan bien, pues algunas actividades que se tienen que reorganizar. No, a mí no me interesa presentar ninguna acción legal respecto a mi renuncia. Uno no puede estar en un lugar donde las personas con las que uno trabaja considera que uno no es útil. Entonces, no. Por supuesto que no, además regreso feliz a la universidad. Creo que desde allí voy a poder contribuir al país de una manera para mí, pues, como más concordante con lo que yo sé hacer. Simplemente, o sea, yo reitero, esa carta la entregué motivada por desconocimiento. O sea, yo nunca había antes renunciado a través de una carta a un trabajo. Entonces, simplemente consideré que tenía que expresarle al presidente, o sea, cómo me iba a ir sin decirle a él lo que yo consideraba que se tenía que mejorar. O sea, sentía que era mi obligación con él y por eso lo presenté de esa manera. Uh-huh. Doctora Belitza Ruiz, durante el tiempo en el que estuvo usted como viceministra de Minas y Energía, ¿la ministra Irene Vélez hizo algo ilegal o inmoral? No, o sea, yo siento que las prácticas atentan es contra mi moral. No, yo no sé si ella tenga algún cuestionamiento con ella misma. Por ejemplo, para mí es que cuando yo digo que es inmoral es, por ejemplo, que a mí no me den una explicación razonada cuando yo la solicite. Para mí es inmoral, por ejemplo, pasar por encima del funcionamiento del mercado eléctrico y querer ubicar a un funcionario en dos juntas directivas de empresas que se compiten en un mercado. Eso a todas luces es lo que muestra es un desconocimiento. Ni siquiera es que se hace con mala intención, es un desconocimiento del funcionamiento del sector que está dirigiendo. Pues a mí me parece una práctica, cuando digo es inmoral, o sea, a mí no hagan eso escondidas de una viceministra de Energía, porque es que lo están haciendo para unas empresas electrificadoras. O sea, ¿por qué razón yo tengo que estar detrás o desconocer esas acciones? Pues a mí eso ya me empieza a generar definitivamente suspicacia. Dirigir un sector que se desconoce y tomar decisiones sobre ese sector, pues eso viola mis principios. O sea, uno tiene que consultarle a las personas y decir, esto se puede o no se puede. Sí, es eso. O sea, simplemente es que probablemente mis prácticas o mi estándar es demasiado alto, que cualquier cosa de pronto yo siento que lo salpica y yo no voy a permitir, porque uno se salpica una vez, se sigue salpicando y se encochina. Y yo no vine al sector público del gobierno para esas cosas.
Doctora Belitza Ruiz, pero para ser concretos, usted renunció al viceministerio no porque la ministra hubiera hecho algo ilegal, porque usted ha dicho que no hizo nada ilegal, sino porque a usted le parece que la ministra Irene Vélez hizo algo inmoral y que lo inmoral consistió en que la ministra no le dio explicaciones a usted que es la viceministra. ¿Es así o era la viceministra? Bueno, pues también hay que agregar una cosa, o sea, cuando ella solicita esa inclusión de esta persona en 2 juntas directivas, no hay un soporte legal que la ampare, ni siquiera ella ni al ministerio. El soporte, no existía ese soporte legal. Entonces ella de pronto hace eso y ella eso se le puede revertir. De hecho yo le dije, o sea, no solamente el ministerio, sino que tú no tienes un marco legal que sustente que esa persona esté en una junta directiva, porque no lo existía. Ese soporte legal me tocó pedirlo a mí para que el ministerio no se metiera en problemas y para que ella no se metiera en problemas. Entonces ella estaba haciendo algo que incluso le iba a meter en problemas legales porque estaba pasando por encima de una norma, pero con toda seguridad yo no digo que está haciendo algo ilegal porque es que ella yo creo que no sabía. Ahora, doctora Ruiz, ¿de qué persona estamos hablando? Porque usted ha mencionado el caso 2 veces en esta entrevista, la inclusión de esta persona en 2 juntas directivas. ¿Qué persona es? ¿Quién es? Pues la que usted menciona en su entrevista. ¿Cuál? ¿El doctor Vladimir? Claro, o sea, ¿cómo lo va a meter en 2 juntas directivas de plantas de generación? O sea, afortunadamente eso no va a suceder porque pues hay personas que sí conocen la norma y no va a permitir que estén dos empresas de generación. Pero la carta existe, la carta la firmó la ministra y ella está radicada pues ahí en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. O sea, esto lo que muestra es simplemente que se van a seguir haciendo cosas por desconocimiento que pueden afectar el sector, incluso que la pueden afectar a ella misma. Entonces, es muy complejo. O sea, yo creo que cuando no hay, pues digamos, como que no hay la confianza para dialogar este tipo de situaciones. O sea, yo incluso pienso que si esta persona del gobierno tiene que estar en una junta directiva y hay una razón para eso, pues claro, hay que explicar la razón y obviamente se tendrá que tener la racionalidad para comprenderlo, pero las cosas no son porque sí, así no funciono yo. Doctora Belitza Ruiz, hay un mensaje que circula en las redes sociales, algo que aparentemente escribió usted en su cuenta de Twitter. Su cuenta de Twitter está cerrada, ayer intenté buscarla pero ha sido cerrada. Un mensaje de diciembre del 2019. Usted sabe muy bien que Jorge Enrique Robledo, el ex senador, critica al presidente Gustavo Petro, pero en un tuit suyo, aparentemente, usted escribió lo siguiente: el país, y aquí se refería usted a Robledo, el país lo necesita debatiendo sobre las reformas que nos están imponiendo. Ignoremos la soberbia y el mesianismo de Petro. Los polistas del Polo Democrático sabemos qué ocurrió y apoyamos a Jorge Enrique Robledo. Ahora centrémonos en lo importante, formación de base. Hay quienes dicen que usted ha sido partidaria del doctor Robledo y siempre ha sido adversaria política o crítica políticamente del presidente Petro. ¿Ese trino es suyo o no es suyo? Sí, ese trino es mío y yo ayer lo expliqué. Yo he sido del Polo, pues, pero no he sido una militante del Polo ni hago política porque yo eso no lo puedo hacer. O sea, como funcionaria pública, yo no puedo hacer proselitismo político, pero desde que estaba en la universidad yo me afilié al Polo. Entonces, cuando las cosas las quieren sacar de contexto, lo logran. Si usted eso lo lee completo, es una discusión en la que hay entre Gustavo Petro y el presidente del Polo Democrático. Entonces, y en ese momento el país estaba gobernado por un presidente que al parecer no tenía como una conciencia social para enfocarse en lo importante. Y entonces son 2 partidos, o sea, la Colombia Humana y el Polo Democrático, que se la pasaban en unas discusiones que uno no entendía. Uno no entiende cómo aquí las personas que vienen de una ala alternativa, lo único que han logrado es generar escisiones del Polo. O sea, si usted se da cuenta, del Polo sale la Colombia Humana, del Polo sale Dignidad, del Polo sale un montón de personas brillantes, inteligentes y se van para el Partido Verde. Entonces las personas que nos ubicamos como con un pensamiento más social, alternativo, no entendemos cómo estos líderes
de estos partidos se la pasan, bueno, en el gobierno anterior peleando entre ellos mientras nos acababan el acuerdo de paz, mientras doctora, dos líderes sociales. Entonces, eso es un llamado de atención a dos líderes alternativos en su momento. Hoy el presidente es Alexander López, estaría apoyando a Alexander López, y cualquier ataque que le hagan a Alexander López, pues yo estaría apoyándolo. Porque nos estamos saliendo, doctora, perdone que la interrumpa. Yo quisiera preguntarle, esto terminó mal con el gobierno de Petro. ¿Cómo empezó? ¿Por qué usted terminó aterrizando en ese viceministerio? ¿Quién la llamó? ¿La ministra? ¿El presidente? ¿Cómo llegó usted a trabajar en esta administración? Bueno, pues en primer ya les respondo la pregunta, pero no termina mal. Yo creo que esto terminó bien, en el sentido, para mí termina bien porque si yo no puedo contribuir, ahí yo me tengo que ir. Entonces, de alguna manera me permite contribuir desde un espacio en el que sí lo puedo hacer, que es la academia. Y yo llego al ministerio de una manera muy sencilla, o sea, están buscando personas que tengan un conocimiento técnico, que puedan contribuir en ese ministerio. Entonces, un amigo, una persona pues como cercana a Hildebrando Vélez, que es el padre de la ministra, me pide la hoja de vida, me dice que si quiero pues como contribuir en el ministerio o en alguna unidad escrita, pues porque tengo el conocimiento. Yo acepto, le mando la hoja de vida, él se la entrega a Hildebrando, Hildebrando se la entrega a Irene, Irene se la entrega al presidente. Ese fue el caminito pues que se recorrió. El presidente tenía otras hojas de vida, o sea, es importante que se sepa que él no solamente leyó mi hoja de vida, leyó otras y él decidió escoger la mía, ¿sí? Sí, doctora Belitza Ruiz, una última pregunta para responderla con un monosílabo. ¿Usted cree que la ministra Irene Vélez debe renunciar, sí o no? Pues yo creo que por el bien del país ella debería hacerlo, pero pues yo no defino eso lo define ella, y pues si ella quiere renunciar lo puede hacer, o si el presidente tendrá su momento para evaluar todo su gabinete, si lo modifica, si lo mantiene. O sea, yo creo que es difícil esas decisiones, pero pues es que el país necesita estabilidad. Uh-huh. Por el bien del país debería hacerlo, debería renunciar. Doctora Belisa, la estoy copiando aquí textualmente a usted. Doctora Belisa Ruiz, gracias por su tiempo, bienvenida a RCN Radio. Bueno, que esté muy bien, feliz día. Donde están las noticias, está RCN Radio.